Muy bien, hermanos, como siempre, le damos las gracias a todos ustedes y a las páginas hermanas que permiten que nosotros hoy día podamos compartir este programa. Y sin más preámbulos, vamos de una vez a la acción. Vamos a compartir con ustedes el numeral del catecismo que pretendemos comentar con ustedes. Le agradecemos a todos ustedes sus comentarios, sus aportes, los que se están conectando y nos están dando las buenas noches. Bienvenidos a todos. Iniciamos ahora con el numeral 29 del catecismo, que tiene un contenido sumamente importante para todos nosotros. Voy a proceder a leerlo y después vamos a continuar comentando. Dice: numeral 29 del catecismo de la Iglesia Católica. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de la riqueza, según Mateo 13:22, el ejemplo de los creyentes, el mal ejemplo de los creyentes, la corriente del pensamiento hostil a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. Génesis 3 del 8 al 10, y hoy huye ante su llamada. Jonás 1:3. Muy bien, todos estos aspectos tienen una riqueza impresionante, hermanos, y queríamos iniciar comentando las primeras frases. Si ven aquí que sombrero, la primera frase dice que pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida, incluso rechazada explícitamente por el hombre. Esto tiene consonancia con lo que vimos en el numeral anterior. Recordemos que estábamos hablando de que el hombre fue creado por y para Dios, y que el hombre tiene una necesidad en su interior que no la puede satisfacer sino la comunión con Dios. Así que el hombre está como a tientas buscando algo que muchas veces no atina a saber qué es. Una vez, recordemos, se da el pecado original, el hombre queda herido en su naturaleza y por lo tanto también eso afecta su inteligencia y su voluntad, su capacidad de poder entender las cosas tal y como son y también de poder dirigir adecuadamente su amor. Y otros podrían hablar incluso de su deseo. He ahí que entonces, a pesar de que el hombre con una recta razón podría encontrar sin la revelación divina la existencia de Dios y su necesidad de lo trascendente, y también con un esfuerzo enfocar con facilidad su voluntad hacia ese bien, porque recordemos que nuestra voluntad está hecha para enfocarse a lo que nosotros consideramos el bien. Lamentablemente, después del pecado original, nosotros podemos ser engañados y enfocar hacia un bien aparente, es decir, algo que nos parece a nosotros en primera instancia un bien, pero realmente es un mal. Ese engaño es muy frecuente entre nosotros. Entonces, esta primera y radical, importante relación, que es la unión íntima y vital con Dios, como nos dice Gaudium Spes en el numeral 19.1, puede ser, en primer lugar, olvidada, desconocida o incluso rechazada explícitamente por el hombre. Y sí, a partir de la historia, es evidente para todos nosotros de que el hombre se ha alejado de Dios, ha rechazado la idea de Dios, o la ha caricaturizado o la ha tergiversado. Entonces, sí, efectivamente, conforme han pasado los siglos, hemos visto cada vez una reacción de los seres humanos en términos generales a rechazar la fe en Dios. Y entonces ahí el numeral anterior
nos hablaba, el numeral 28 específicamente, nos hablaba de la búsqueda del hombre y cómo a través de lo que tiene a su alrededor, siempre casi de manera instintiva, sabía, buscaba, entendía de que hay un ser trascendente, viendo su propia realidad, su propia contingencia, como decimos nosotros, es decir, que él no tiene en sí mismo, todo hombre se reconoce que no tiene en sí mismo la fuente de la vida. Él no se dio la vida a sí mismo y no la autogenera, ve su propio deterioro y también, aún así, sabe que va hacia el naufragio, que es la muerte. Y todo eso le presenta una serie de interrogantes y preguntas sobre quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo. Pero todas esas preguntas pueden ser, como dice el catecismo, olvidada, desconocida, incluso rechazada. Y ahí lo que vemos nosotros, como el hombre de hoy puede vivir aparentemente muy tranquilo sin Dios, porque recordemos que hoy vamos a encontrar en lo que podríamos llamar nosotros una especie de ateísmo práctico. Hay un grupo, podríamos decir, pequeño de personas que se consideran honestamente y diríamos intelectualmente ateos, es decir, consideran con toda la fuerza de su inteligencia de que Dios no existe y que todo es un mito. Pero hay personas que, digamos, nominalmente dicen que sí existe un Dios o que hay un Dios, pero son ateos prácticos porque dicen que Dios existe, pero se comportan como si no existiera. Son como aquellos hombres o mujeres que están casados, pero quieren vivir como solteros. Entonces sí, admiten estar casados, tener una familia, pero en su práctica, en su praxis, en su comportamiento, es como si no tuvieran familia. Viven de espalda a esa realidad. Esta analogía nos puede permitir entrar en sintonía con lo que ocurre con mucha gente, ¿no? Por cuestiones prácticas. Entonces el catecismo nos presenta algunas razones por las cuales el hombre entra en esa rebeldía, podríamos llamar, de no querer pensar en Dios, de no querer buscarle. Y es interesantísimo porque, aunque no son las únicas que podríamos mencionar, sí podríamos decir que son las más comunes. Y ustedes van a ver conforme por qué el hombre, como dice el catecismo, cae en ese desconocimiento, rechazo explícito, que vuelvo a repetir, ha sido como una situación que ha ido en crecimiento, en el que el hombre cada vez pasa el tiempo, va tomando una actitud más rebelde hacia su creador. Dice el catecismo que tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos y empieza a citar y vamos a ir comentando cada una. Esta rebeldía del hombre con Dios tiene origen, por ejemplo, en la rebelión contra el mal en el mundo. Y ese de por sí va a ser un subtema dentro del catecismo que vamos nosotros a compartir. El mal en el mundo es un tema en sí del que aborda la filosofía y que también aborda la fe y que efectivamente hay que ir definiendo. Sin embargo, muchas personas parten del primer argumento. Dicen, si Dios es bueno, no debería haber mal en el mundo. Esa es su primera argumentación. O si Dios es bueno y hay mal en el mundo, entonces Él no es Dios, porque no controla el mundo o no es omnipotente. Y si entonces, pero si es Dios y es omnipotente, pero sigue haciendo mal en el mundo, entonces no es tan bueno. Entonces cae en la conclusión de que o no existe Dios o Dios no es bueno. Entonces, efectivamente, parten así de esa premisa de que entonces el mal en el mundo, lo que existe, que llamamos nosotros fundamentalmente el mal físico, es consecuencia de la ausencia de Dios, dejando de lado totalmente el concepto del libre albedrío, que es fundamental para comprender la realidad del mal en el mundo. ¿Sí?
Porque efectivamente, del momento en que las criaturas, Dios le da, por su benevolencia y por su amor, la capacidad de poder decidir libremente entre Él o no, porque solamente hay dos opciones: o decidimos por Dios, que es el bien, o no decidimos por Dios y es el mal. No existen terceras ni cuartas opciones. O optamos por Él, que es la bondad misma, que es el bien, o el no optar por Dios es el mal. Entonces, cuando el hombre opta por, por rechazar a Dios, entonces era la posibilidad de que entrara el mal en el mundo. Pero entonces el mismo hombre que causa ese mal, al verlo, entonces culpa a Dios de ese mal, culpa a Dios de las consecuencias de ahí. Entonces ahí vemos una de las primeras razones de que el hombre presenta para rebelarse contra Dios. Y es un reto para la evangelización, para el hombre de hoy, tener que entrar en diálogo con aquellos que ven en las situaciones, podríamos decir, de todo tipo: guerras, terremotos, todo tipo de desastres naturales, la maldad propia del hombre, que trae como consecuencia las injusticias, las pobrezas, los abusos, los pecados del hombre, ¿no?, que trae la prostitución, la promiscuidad, la drogadicción, tantas cosas que hay en el mundo de maldad. Dicen, culpan a Dios y simplemente deciden tener una visión de este universo sin Dios. Algunos ven este universo simplemente como un lugar donde estamos aquí, donde las fuerzas, a merced de una especie de fuerzas naturales. Así que primera razón por la que el hombre rechaza a Dios es la conciencia o el aspecto del mal en el mundo. La segunda, la ignorancia o la indiferencia religiosa. Y aquí hay dos concepciones bien importantes. Una, el aspecto de la ignorancia. Sí, existe una realidad. El acceso a las verdades de Dios desde el punto de vista, inclusive con la revelación o sin la revelación, requiere un esfuerzo intelectual. Y esto es importante. Entonces, la ignorancia no significa solamente las personas que no saben leer y escribir, sino que significa las personas que deciden cerrarse a la inteligencia, cerrarse a la razón. Porque solamente las personas que hacen eso entran en una oscuridad en cuanto a la realidad de Dios. Pero muchas personas ven el aspecto de la razón solamente en la concepción de las ciencias naturales o el cientificismo. Entonces dice, no, la razón es conocer los fenómenos naturales y utilizar el método que llamamos científico y las reglas de la investigación para conocer la realidad material circundante, y a partir de ahí entender los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor, el hombre y las cosas que hay alrededor. Y entonces dice, ese es el uso de la razón. Pero se niegan a otro aspecto que ha sido reconocido por el hombre de siempre: la razón cientificista o la razón que busca que solo en la ciencia, el conocimiento, no puede abordar muchos aspectos. Hay muchos aspectos que simplemente no se puede. Por ejemplo, el origen del hombre, la razón de ser, la muerte, el amor, la vida, el destino final del hombre, la verdad, son situaciones que usted no puede poner un tubo de ensayo para entenderlas. Entonces requieren de otro tipo de conocimiento que hoy día la gente quiere de alguna manera desprestigiar, que es la filosofía. Y entonces, a partir de la filosofía, que es la que nos trata de hacer una apertura a la realidad más amplia que lo evidente, entonces ahí, por ejemplo, hay una parte de la filosofía que se llama epistemología, que es el estudio de la capacidad del hombre de conocer, de saber. Y eso excede con mucho a las ciencias naturales. Las ciencias naturales parten de algunas premisas y de ahí en adelante hace un estudio, por decir un ejemplo. Entonces, de ahí, esa negación del hombre a ese aspecto del ser humano en cuanto al espiritual y la amplitud de la razón
no solo desde el punto de vista científico, sino de un punto de vista mucho más amplio, hace que el hombre no se pregunte más nada que por lo evidente, por lo que está a flor de piel en los sentidos, y entonces viva a propósito en una ignorancia. Entonces, esta palabra ignorancia no se refiere solamente, como decía, a la gente que no ha tenido el don de poder tener una educación formal, sino también de aquellos que nos cerramos. Y también la indiferencia. Uno de los males de este mundo, como el catecismo lo presenta, que lo aleja de Dios, es la indiferencia. La indiferencia contra nosotros mismos, la diferencia con el prójimo y la diferencia al conjunto en lo que existimos. Entonces la gente simplemente prefiere vegetar. Parte del indiferentismo no es más que una actitud frente a la vida de vegetar. Hay gente que, si usted se da cuenta, vive vegetando. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, simplemente se levanta en la mañana, va a cumplir con sus deberes, el trabajo que tenga que cumplir, obtiene dinero ese trabajo, obtiene lo básico para la subsistencia. Si le sobra algo, tiene algo de diversión, algo de esparcimiento, y vuelve a un ciclo. Y anda como decimos en mi tierra, en mi país, como caballo trapichero. ¿Por qué le dicen caballo trapichero? Porque, bueno, acá hay una caña de azúcar, entonces la ponen en una especie de molino y ponen un caballo a dar vuelta en círculo. Entonces le decimos nosotros caballo trapichero en mi tierra a aquello que está dando círculos sin pensar. O lo que tenemos la experiencia de haber visto un perro, ¿no? Te ve un perro que empieza a corretearse el rabo y nunca se lo alcanza. Observen alguna vez eso, ese fenómeno interesante. También estamos como perros correteándonos el rabo. Y simplemente en ese ciclo que nos lleva a una indiferencia. Al final lo único que importa soy yo, lo que yo puedo obtener, mis placeres, el satisfacer mis necesidades en una búsqueda de una felicidad inmediata, y no me importa más nada, y no me pregunte por más nada, porque más nada tiene sentido que solamente mi interés inmediato. Y ese indiferentismo también hace que el hombre se aleje de Dios. Entonces usted ve que hay personas que simple y llanamente, desde el punto de vista común y práctico, usted se acerca a ella y él le habla de esta realidad, de lo trascendente, del bien, de buscar un fin para su vida, y dice, no me estés hablando de eso, a mí, no, yo no tengo interés de esta que está hablando, háblame de la última película, de la última producción cinematográfica, del último licor que me pueda tomar, o del último viaje a la playa, o qué sé yo, cualquier otro aspecto en el que él pueda encontrar solaz, alegría, o del último triunfo que pueda alcanzar dentro de mi vida profesional. Entonces ahí vivimos imbuido en una especie de indiferentismo. Entonces ya vimos dos. Uno, la rebeldía contra el mal en el mundo, que es una forma de culpar a Dios del mal que existe en la vida presente. Dos, la ignorancia y el indiferentismo. La siguiente razón que hace que las personas simplemente se alejen de Dios es los afanes del mundo y de las riquezas. Y esto aparece en Mateo 13, 22. Esto tiene relación directa, como vemos, con la parábola del trigo, con la parábola de la semilla sembrada. Recordemos que Jesucristo dijo que el reino de los cielos se parece a un sembrador que sale a sembrar, impone diferentes circunstancias. Entre ellas está que las personas en algún momento incluso llegan a tener un entusiasmo y saber y conocer de Dios. Pero a partir de ahí, muchas veces entonces, ese entusiasmo simplemente se apaga, ese entusiasmo simplemente se detiene. Y tiene que ver muchas veces porque es una realidad lo que dice nuestro Señor, que dice que por el mundo, debido a los afanes del mundo y de las riquezas. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, esto tiene que ver con un concepto, el pecado original, es decir, la rebelión que el hombre tuvo, nuestros primeros padres, contra Dios, nos infligió una herida en nosotros, en nuestra naturaleza, lo que trae como consecuencia lo que se llama o define la iglesia con un término que es concupiscencia.
Y esa concupiscencia lo que ha provocado en nosotros es un desorden de las facultades que tenemos como seres humanos. Y de allí que muchas veces no impera la razón, en muchas veces, sino que impera los impulsos de nuestra, más bajo, diría yo, de nuestra naturaleza. Y ahí porque, por ejemplo, hablando de cosas muy elementales, como por ejemplo, como la comida, como hay tanta gente que comete desorden por la comida. No come para vivir, sino que vive para comer. Entonces, eso que es perfectamente irracional, sino que el alimento está para, claro que se puede paladear, se puede degustar, pero tiene el propósito fundamental de poder, como diríamos, el combustible para que podamos seguir vivos y saludables. Sin embargo, caemos en una especie de idolatría de los alimentos y de la comida, y eso nos trae enfermedades, nos trae obesidad y tantas cosas. Entonces, eso que lo vemos nosotros con mucha naturalidad no es más que un ejemplo de lo que ocurre con la concupiscencia. Entonces existe un desorden donde le damos primacía a lo sensible, a lo placentero del punto de vista inmediato, poniéndolo por encima de todo lo demás. Hay una frase que viene del paganismo que habla de que decía que el hombre, los dioses lo habían colocado de esta manera. Imagínese usted que este sea el hombre, ¿no? Y que aquí está la cabeza. Entonces la cabeza, dice que más abajo el corazón, después venían el estómago y después venían los restos de los órganos efectivamente sexuales. Entonces venía cabeza, corazón, estómago y los órganos sexuales. Y que entonces obviamente tenía que imperar la razón, que era la cabeza, donde estaba el cerebro. Después venía el corazón, que podríamos decir nosotros humanamente, hoy día, cristianamente, la voluntad. Después venía el estómago, que representaba todas las necesidades corporales. Y finalmente venía esos impulsos de nuestra sexualidad. ¿Qué hizo la concupiscencia? Dice que el hombre se invirtió. Entonces la primacía pareciera que fueran los órganos sexuales, después viene el estómago, al final después viene el corazón y de último la razón. Y esto es lo que ocurre realmente con la lógica del mundo de hoy. La lógica del mundo de hoy es satisfacer primero mis necesidades sexuales o los impulsos del placer corporal, de las necesidades vitales, y después viene el corazón y después viene la voluntad y después viene la inteligencia de último. Y eso es lo que provocó la concupiscencia. Entonces, eso lleva a que el hombre se afane de manera desmedida por las cosas de este mundo. Y cuando se habla del mundo, se habla de lo terrenal. Entonces no usamos lo terrenal con un fin superior, sino que usamos lo terrenal para satisfacer una necesidad interior, una insatisfacción interior, y vamos de manera insaciable buscando una y otra vez las cosas del mundo, o vamos de una vez, otra vez buscando los objetos del mundo, que se llaman en términos generales las riquezas, pensando que de esta manera vamos a poder satisfacer alguna necesidad que no alcanzamos a entender o no alcanzamos nunca a satisfacer. Fíjate que una persona va y tiene mucho sexo y comparte con muchas parejas, y debería ser que después después que tiene 200 parejas, 300, debería estar más feliz que el que tiene una, y no, resulta ser que cada vez está más frustrado. Igual le ocurre a la persona que quiere buscar la satisfacción, por ejemplo, en los alimentos. Entre más come, más quiere, y más come, más engorda, más quiere, y no llega a la satisfacción. Hay como unos pequeños saltos de euforia, unos pequeños saltos de satisfacción corporal, pero ahí mismo vuelve de nuevo la necesidad, igual que el que toma alcohol o cualquier otro tipo de estimulante, le dura muy poco. Y ahí el drama del hombre que busca en esas superficialidades una satisfacción que no encuentra nunca y vive en afanes. Entonces, ese afán permanente de estar buscando, que es llevado por la concupiscencia y que la gracia de Dios trata de estimular, trata de equilibrar. Porque digo trata porque tiene que ver con la gracia bien supone la naturaleza, y por lo tanto espera nuestra colaboración. Cuando el hombre, por la gracia de Dios, logra equilibrarse, empieza a poner las cosas en su lugar, y ya los afanes del mundo y de las riquezas no lo dominan, y puede pensar más claramente y encontrar equilibrio en su vida y poder ascender hacia el encuentro con Dios, cosa que no va a encontrar
mientras no tenga eso. Entonces, ese es el sentido de esto. Y cuántos seres humanos hoy día usted ve que vive en ese permanente afán una y otra vez. Es como una persona que se lanza a correr, no sabe por qué está corriendo, no sabe hacia dónde está corriendo, pero simplemente está corriendo por correr. Eso es lo que ocurre con el hombre cuando vive en los afanes de este mundo. Entonces, eso es lo que el catecismo también nos enseña, de que aparta al hombre de Dios. Entonces, hablamos del mal en el mundo, nos dijo el catecismo, hablamos de la rebelión contra el mal, hablamos de la ignorancia y la indiferencia, ahora de los afanes del mundo. Ahora, también hay otra realidad que también aleja, y eso tiene que ver con nosotros precisamente, es casi como podríamos decir como un regaño hacia nosotros. Otra cosa que aleja a las personas de Dios es el mal ejemplo de lo que nos llamamos creyentes, de aquellos que no vivimos realmente nuestra fe. Y en esto no se refiere solamente, muchas veces la gente solo piensa en los que tienen doble vida. Sí, de eso hay y causa mucho daño a la iglesia. Entre más alto sea el cargo o dignidad que tenga la iglesia, más daño hace. O sea, es peor que un fundador de una comunidad, o que un obispo, o un cardenal, o un sacerdote, o una religiosa tenga un escándalo de este tipo religioso, que un laico, pero todos de acuerdo causan daño y hacen que la gente le pierda credibilidad, por decirlo así, a la fe. Dice, o cae en una especie de pesimismo, donde considera que eso que pide la religión es imposible, porque si esta gente que se presenta como los adalides, los llamados a ser no solo ejemplos, sino aquellos que propagan y enseñan, no son capaces de cumplirlo, entonces ¿qué se espera de mí? Que ellos están diciéndome que yo lo cumplo. Entonces caemos en una especie de pesimismo, y ¿sabe qué? Esto es una gran hipocresía y cada quien viva como quiere. Entonces, eso es lo que ocurre cuando cae en escándalo. Pero también el otro escándalo que no es tan frecuente y que muchas veces pasa desapercibido, pero también hace daño y es incisivo, son de aquellos que viven su fe de manera al modo fariseico. Es decir, este individuo o esta persona no cae en grandes escándalos, pero sí hace daño a la fe de los otros, porque no es coherente en los aspectos esenciales de nuestra fe, que es el amor. Entonces son personas que son muy correctas, tal vez no caen en el adulterio, tal vez no caen en el robo, pero sí caen en el desamor, en la indiferencia, incluso yo diría hasta en el rencor y hasta en el odio, pero todo bajo un barniz de religiosidad. Cumple con todas las domenas, reza, va a la misa y todo lo demás, pero en su comportamiento no hay diferencia entre el mundano y él en cuanto a, diríamos, lo esencial del cristianismo, que es el amor. Porque muchas veces las personas creen que la fe cristiana totalmente se trata de dejar los vicios, ¿no? La gente, bueno, si yo dejé ya yo no tomo, no fumo, no tengo vicios, no practico juegos de azar, le soy fiel a mi esposa, o sea, los grandes vicios, pero quedamos secos en cuanto el aspecto fundamental, el amor. Y recordemos que, como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida vamos a ser juzgados, medidos por el amor, que tanto amamos. Entonces hay personas que parte del escándalo es su falta de caridad. Y ese escándalo también ese mal ejemplo también hace daño a la iglesia. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia? Porque simple y llanamente no es porque encontraron a que el sacristán o la señora que dirige el rosario, o aquella que ayuda al sacerdote, o que es la ecónoma de la parroquia, o qué sé yo, es un tipo de líder o catequista, tiene doble vida y es un adúltero o es un borrachín o qué sé yo. No, muchas veces ha sido porque a estas personas les falta la caridad. Lo escuchan murmurando, lo escuchan atacando, lo escuchan denigrando, tratando mal a los demás, y entonces efectivamente diré, pero si esta gente que uno va a la iglesia buscando el amor de Dios encuentra este comportamiento, entonces, ¿qué se puede esperar? ¿No? Yo vine aquí buscando algo de amor y tal vez tratando de cambiar, de ser diferente, no ser como
en otros ambientes donde todo el mundo se está apuñalando las espaldas y atacando, y me encuentro que los que se dicen que son creyentes, que tienen años de estar yendo a la iglesia, no tienen ni una onza de amor. Entonces, este tipo de mal ejemplo también hace daño. Entonces, son los dos. El que tiene la doble vida, ¿no? Que tiene un gran escándalo, y aquel. Entonces, todo esto también contribuye a que las personas se alejen de Dios o dejen de creer en Dios o simplemente dejen de pensar. Entonces, no quito la responsabilidad que pueda tener aquel que simple y llanamente se dejó mover el piso o su fe o entrega a Dios por esto, pero no dejar que seamos responsables nosotros también de esto, y el catecismo no lo deja entregar. Entonces, haciendo un resumen, decimos que la gente puede olvidar esa búsqueda de Dios o el amor a Dios por la rebelión contra el mal, la ignorancia y la indiferencia religiosa, los afanes de la riqueza y del mundo y el mal ejemplo de los creyentes. Bueno, aquí viene otra razón, que es la que nos presenta el catecismo, que son las corrientes del pensamiento hostiles a la religión. Y aquí, sí, efectivamente hay otra razón que nos presenta el catecismo y que hoy día vemos lamentablemente con mucha fuerza, sobre todo en las ideologías. Recordemos, en el pasado se daban lo que se llamaban filosofías, era una visión de el hombre del mundo de una matriz atea, de una matriz anticristiana, anticatólica, y que trataba de presentar una concepción del mundo dejando de lado al cristianismo, o aún peor, como el caso de Nietzsche y otro filósofo, culpando directamente al cristianismo de los males del mundo. Y entonces, sí, efectivamente, ese era un aspecto que todavía golpea. Filosofía atea como el marxismo y demás, el existencialismo y otro tipo de filosofía que vienen, el positivismo, que también venía a tratar de denigrar la fe como una especie de superstición. Sí, esos son corrientes de pensamiento negativa que hoy afecta. Y miren, lo que ocurre es que muchas veces los ciudadanos comunes y corrientes solamente recibimos las consecuencias. Entonces, cuando uno habla de esta filosofía, dice, pero yo no soy filósofo, yo no he leído nunca el libro de filosofía, entonces, ¿por qué me está hablando de eso? Y probablemente ni siquiera conoce a aquellos fundadores o a aquellos postulados, pero sí nos llegan a nosotros con postulados. Por ejemplo, cuando se hablaba del positivismo, cómo nos llega esa concepción de que, por ejemplo, de que solo a través de las ciencias naturales se puede adquirir un verdadero conocimiento objetivo y real, y que todo lo demás es superstición. Entonces, eso nos llega a nosotros de esa manera, diríamos, muy licuada de lo que es la filosofía del positivismo, pero no sea, y llega a las escuelas, a las universidades, se le tramita a otros hijos, se nos tramita a nosotros y nos presentan esa de que tengo una doble vida. Está bien, si tú quieres creer, cree, pero en tu vida privada, escondido, pero en otros ambientes sea un poco más serio y no presente esa superstición de que usted cree en Cristo y esas cosas. Eso no es serio. En otros ambientes usted tiene que hablar de un lenguaje más científico. Entonces, ahí vemos cómo se contamina. El otro aspecto está, por ejemplo, en la filosofía atea, como el marxismo, por ejemplo, donde se presenta como que la religión es el mal del mundo, la religión es el opio del pueblo que mantiene a la gente pasiva ante realmente la realidad que vive, para que una minoría poderosa nos domine. Entonces comienzan a culpar a nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo y a tantas cosas de muchos males y de las injusticias sociales y de tantas cosas que es parte del engranaje de esa injusticia social. Y ahí las personas, cuando escuchan este tipo de cosas, entonces la religión es el opio del pueblo. Entonces ven que la religión como una especie de alienante, algo que usted va allá para no pensar, no vivir, para alejarse de la realidad del mundo, para ilusionarse, vivir una ilusión, pero para no vivir la realidad. Entonces, son ejemplos, cómo nos llega licuado, digamos, muy adaptado, pero sí nos llegan esas ideas, aunque a veces ni siquiera somos, por ejemplo, 100% marxistas, pero sí nos llegan algunas concepciones. Y después viene el tema de las ideologías. Las ideologías ya no son filosofía, simplemente es una concepción que a toda costa es asimilada y quiere ser impuesta a los demás sin argumentos
sin presentación, simplemente como una imposición en la que no es posible la discusión, sino que los que viven en esa ideología dicen o tú estás conmigo o tú estás contra mí. Y aquí se presenta, por ejemplo, en las ideologías, por ejemplo, la más conocida hoy día, que es bastante popular, por ejemplo, la ideología de género. Alguien decidió decir un absurdo desde el punto de vista filosófico, científico, cultural, antropológico, lo que usted quiera, decir de que el ser humano se puede determinar lo que él es en base a su autoconcepción o autopercepción, y que los demás tenemos que aceptar esa autopercepción no importa lo irreal que pueda parecer. Entonces, si una persona se autopercibe, para poner un caso radical, yo me autopercibo como una cebra, entonces los demás tienen que aceptar eso. Pero si alguien dice, no, yo no puedo, tú te puedes autopercibir con eso, pero yo pienso que es una percepción equivocada y tú sigues siendo un ser humano, un varón, un ser humano del sexo masculino. Entonces, ¿qué hace la ideología? La ideología no debate esa realidad, ni debate eso, sino que simplemente ataca a aquel que se atreve a cuestionar y lo acusa de todo lo que puede acusarle, de intolerante, de retrógrado, de, diríamos, excluyente, de lo que quieran. Lo que ustedes saben, los epítetos que se usan para tratar de disuadir. Después, si tienen la oportunidad, van a hacer leyes donde se va a prohibir pensar y donde le van a decir, mira, usted no tiene derecho a pensar, usted no puede disentir. Cada vez que usted disiente va preso porque usted es un radical terrorista que está atacando el tejido social. Y ahí viene una imposición un poco al estilo hitleriano, al estilo de stalinista también, que se dio dentro del comunismo, donde se hacían leyes donde la gente no podía pensar y donde hablar mal del Estado o del gobernante era un delito mortal, un delito que ameritaba la muerte o cadena perpetua. Entonces, a través del aparato estatal, a través de las leyes, simplemente se anula la capacidad de pensar. Y esto que nosotros vimos, que se dio en el siglo pasado con Hitler, con Stalin, poco a poco lo están logrando hoy día las ideologías que se imponen en los estados y con el barniz de en el pasado era el bien del pueblo o un patriotismo como el caso de Hitler y la reivindicación de la gran Alemania, acá es con una matriz de supuestos derechos humanos y defensa de la humanidad, se ataca la libertad de pensamiento, la libertad de concepción, la inteligencia y demás. Y se dice que para tú ser tolerante, respetar los derechos humanos, respetar a todos y que haya paz social y unidad entre todos los seres humanos, tú no puedes pensar ni de sentir. Entonces surge lo que es el pensamiento único. Y de ahí, de estas filosofías, surge entonces un sentimiento anticristiano, porque efectivamente la fe cristiana tiene una posición vertical en cuanto, por ejemplo, a los 10 mandamientos, en cuanto a la moral, en cuanto a la verdad, en cuanto a todo lo que ha sido revelado, y lo presenta para que el hombre libremente lo acepte o lo rechace, porque Dios dio libre albedrío. Pero ya inclusive eso se va a prohibir, y entonces esas ideologías o filosofías atacan entonces nuestra fe y somos presentados como gente que no son pensantes, fanáticos, que no solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, y presentan a los otros como abiertamente liberales o víctimas. Y entonces la gente ve como algo impopular y demás nuestra fe. Entonces de allí vemos que este tipo de armatoste que se da dentro de las culturas de la sociedad también ataca nuestra fe, dicho de manera muy genérica, ¿no? Entonces aquí vemos, haciendo un resumen, qué cosas nos dice el catecismo que puede afectar o alejar al hombre de Dios. Dice que, primero, la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes y lo último que hemos explicado, las corrientes del pensamiento hostiles.
Y ya viene finalmente lo último que el catecismo nos presenta como razón por la que el hombre se aleja de Dios, dice, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye de su llamada. Entonces presentan dos textos, ¿no? Dos textos que son sumamente interesantes. El primero habla de, efectivamente, como sabemos, del Génesis 3:8, del día cuando Dios, después del pecado original, busca a la primera pareja y ellos se esconden. Y cuando los llama, dice, ¿dónde están? Si estoy escondido. Porque estoy desnudo, me dio vergüenza. Y el otro aspecto de que huye de la llamada de Dios es el ejemplo de Jonás, ¿no? Que Dios llama a Jonás y le presenta una misión y simplemente se revela. A él no le parece o no está de acuerdo con lo que Dios dice y se revela contra él. Entonces ahí vemos dos realidades que también pueden hacer que el ser humano revele contra Dios. La primera, en mi opinión, la más común, es cuando el hombre cae en una vorágine de pecado y después ya, aunque no lo confiese de manera secreta, se considera ya que no hay vuelta atrás, que es indigno de levantarse, que ya se queda en su miseria. Una de las cosas que podríamos nosotros poner como ejemplo, una de las realidades, es que aunque nos parezca extraño, muchas de las personas que viven en la calle son personas que tienen familia. Y nos sorprendería también que muchas de estas personas podrían ser recibidos por esta familia o inclusive recibidos por los albergues. ¿Por qué se mantienen en la calle? Por un sentido de culpa. Ya no se sienten merecedores, aunque no lo quieran decir, no se sienten merecedores de un hogar, no se sienten merecedores de ser queridos, no se sienten merecedores de... Entonces ellos de alguna manera se autocastigan, quieren seguir viviendo en la calle, ¿no? Y déjame en paz, no me moleste, no, pero vente conmigo, no quiere. Entonces, este ejemplo nos puede ilustrar cómo se siente el pecador. El pecador ya se siente en su pecado y se le llama a volver a Dios y dice, no quiero volver, déjame aquí, ya yo no tengo remedio, ¿para qué? Y entonces es un poco lo que nos enseñan los maestros espirituales, que el demonio, cuando te invita a pecar, te quita la vergüenza y después, cuando ya caíste en el pecado y sus consecuencias, te la devuelve para entonces gozarse viéndote y humillándote. No es Dios el que te humilla, es el demonio que te humilla. Y te comienza a decir, mira, tú no vales nada, mira la porquería que eres, no sirves para nada, para que entre más baja autoestima, entre más golpeado está el alma, toma la actitud de Adán y Eva de esconderse de Dios. Y Dios buscando al hombre, y el hombre dice, ¿y dónde estás? ¿Qué está? No, es que no quiero que me vea, estoy desnudo, estoy... Claro, entonces esa actitud del hombre pecador que no quiere dar la cara a Dios, le da vergüenza. Fíjese que uno de los sacramentos menos frecuentados es la confesión. ¿Por qué? Porque la gente no quiere enfrentar su pecado. Entonces, como tiene que decirle su pecado a otro ser humano y no quiere sacar esa miseria, la gente prefiere, inclusive personas que se llaman practicantes de la fe, se confiesan con rara ocasión. Hay gente que son asiduos a la parroquia y se confiesan 1 o 2 veces al año, cuando deberían confesarse con muchísima más frecuencia por la cantidad de pecados que cometemos nosotros a diario. Pero es esa actitud que no solo le da al hombre que está totalmente alejado de Dios, sino al hombre que está dentro de la iglesia, de que se avergüenza de su pecado y prefiere ignorarlo. Si tuviera una actitud un poco más coherente con nuestra fe, deberíamos estar más pendientes de los pecados, diríamos yo, semanalmente, y tratar de librarnos de ellos y pedirle perdón humildemente a Dios y reconocer que somos pecadores. Pero mejor es una actitud de mirar para otro lado y ir acumulándolo, y al final me pongo insensible y tal vez como por cumplir una vez al año, si acaso me confieso. Ese es un ejemplo de lo que provoca el pecado y cómo nos insensibiliza o cómo nos quiere alejar. ¿Cuánta gente usted ve que va a la parroquia, por ejemplo, y no comulga? Y no es porque tenga un impedimento, sino porque simplemente no quiero salir de mi pecado, no me quiero confesar y prefiero quedarme tranquilo, porque como sé que si ir a comulgar representa otro pecado, mejor me quedo alejado y me mantengo
al margen. Entonces, esta es una actitud del que está dentro. La otra actitud, como decíamos, el que está alejado, que es simple. El otro tema también es la rebeldía contra Dios. El que no quiere aceptar lo que Dios le pide. Y esto tiene que ver muchas veces con cosas un poco más concretas, ¿no? Simplemente nosotros no nos hemos dado cuenta que la felicidad nuestra y nuestra liberación está en la obediencia de Dios. Y ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo. ¿A qué vine yo al mundo? A hacer la voluntad del Padre. Y ese es nuestro modelo. Nosotros, nuestra vida es hacer la voluntad del Padre, que no siempre nos va a gustar, que no siempre nos va a agradar, que no siempre es lo que me gusta, pero muchas veces nos rebelamos contra Dios porque hay un aspecto donde Dios toca que no quiero que Dios me diga nada, intervenga o me diga. Entonces, ese aspecto yo simplemente digo, mira Dios, yo te voy a obedecer en todo lo demás, pero en esto no. En esto no te voy a obedecer, que es el caso de Jonás, ¿no? Jonás aparentemente era un hombre, digamos, medianamente religioso, que tenía una relación con Dios, pero cuando Dios le dijo, mira, yo quiero que vayas allá a Nínive y hagas esto, y esto, dice, no, eso no lo quiero hacer. No, manda a otro. Y desobedeció abiertamente. Entonces, así mismo tenemos nuestros aspectos de nuestra vida, y hay gente que simplemente está alejado de Dios por un aspecto, una relación indecorosa, un lazo que no quiere romper, un apego que no quiere dejar, que no puede ser solamente con personas, sino también con cosas, situaciones que no queremos, que sabemos que no podemos tener a ella, a esta situación, a este pecado, a esta persona, a este objeto y a Dios, y prefiero el objeto, la situación, el pecado que a Dios, y me rebelo frente a eso y no lo voy a hacer, porque yo sé que Dios me está pidiendo que lo suelte y no quiero soltar. Ahí vemos la actitud, efectivamente, de esta situación. Mira, aquí una hermana, Blanc Cruz, dice, pensando en el mal ejemplo de los creyentes, me pregunto a cuántas personas habré alejado de la iglesia con mis acciones. Perdón, Señor. Bueno, interesante. Igual pienso yo, hermana. Pero hay una cosa importante. Ya lo que pasó, pasó. Lo que tenemos que ahora que tomamos conciencia de nuestra pequeñez es de ahora en adelante luchar por ser santo. Porque ser santo es amar a todos, amarlos a todos, como el Señor los ama a todos. Y pedirle al Señor que nos dé la capacidad de poder amar de manera incondicional a nuestros hermanos. Que eso no es fácil, que es fácil decirlo y no hacerlo, pues lo sabemos, pero es que si no empezamos y no nos ponemos esa meta, nunca la vamos a alcanzar. Entonces, empecemos, porque ese es el camino que Dios nos lleva hacia el cielo, cuando somos capaces de poder amar a los demás, que la gente se sienta querido por nosotros. Entonces, a través de nuestro amor que Dios nos da para poder darle, la gente encuentra, como decía algún dicho por ahí, las manos de Dios. Y entonces descubre el amor de Dios y descubre a Dios. Esa es la forma en que Dios quiere actuar. Entonces, efectivamente, es importante que veamos en manera negativa esto. Entonces, nuestra rebeldía contra su voluntad, nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud del hombre pecador que huye de Dios, dejarnos llevar por las filosofías hostiles a la religión, el mal ejemplo de los creyentes, los afanes del mundo y la riqueza, la ignorancia o la indiferencia religiosa, la rebelión contra el mal. Todos estos aspectos son definitivamente situaciones que nos alejan de Dios y que alejan a hombres que están lejos de Dios. Entonces, para cerrar, ya que nos quedan algunos minutos, decirle, es importante que nosotros tengamos muy presente que nosotros somos corresponsables de la salvación de todas las personas que Dios permite que estén cerca de nosotros. Le pregúntese cada uno de nosotros, cada uno, usted, todas las personas que Dios le ha puesto ahora, no piense en el pasado, hace 10 años, 20, ahora en este momento, en su trabajo, en su área social, en sus familiares, todas estas personas,
¿qué está haciendo usted por la salvación de ellos? ¿Qué estoy haciendo yo? A mí me preocupa la salvación de estos hermanos. A mí me preocupa que estos hermanos se salven. Entonces no se trata solamente de hablar, se trata de ser ejemplo, se trata de doblar rodillas por ellos, se trata incluso de recordarme de ellos cuando hago un ayuno, un sacrificio, ofrecérselo a Dios por ellos. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, yo te quiero ofrecer este sacrificio en reparación por los pecados de estos hermanos que tú me has dado a mi alrededor? Tú me los pusiste a mí, yo tengo que administrarlo, tengo que luchar para que ellos se salven. Miren, voy a ponerle un ejemplo un poco más concreto para ver si, porque a veces hablar es una meta más alta, pero sí es importante que cuando queremos medir nuestra vida espiritual, pensar de que todas estas personas que están alejadas de Dios no es para que los juzguemos y los señalemos, sino para que luchemos por su salvación, trabajemos, así como nuestros enemigos. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el espíritu que está en el aire, los demonios. Ellos trabajan de manera incansable para que la gente se vaya para el infierno. Nosotros somos los hijos de Dios, somos los que estamos llamados a trabajar de manera incansable para que ellos se salven. Es una guerra, es una batalla, no es una batalla contra estar señalando el pecado, señalando el pecador y juzgándolo. No, es una batalla por las almas, para salvarlas. ¿Qué hago yo para que mis hermanos se salven? Miren, quería ponerle un ejemplo. Muchos de nosotros debemos decir, nuestra familia, el lugar donde vivimos bajo el mismo techo, la gente que es más cercana a nosotros. La meta de todos nosotros es que nadie falte en el cielo. Estaremos diferentes tiempos aquí en esta vida terrena, pero al final de cada vida terrena queremos irnos encontrándonos a todos en el cielo. Esa es nuestra meta. Póngase esa meta. Yo no quiero que nadie de los que están cerca de mí, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, todos los más cercanos a mí, que todos nos salvemos. Esa es la misión de la familia. Todos. Que hay unos que están más cerca de Dios que otros. Bueno, los que están más cerca tienen que hacer ¿qué? Trabajar el doble, esforzarse por ser santo, por entregarse. Porque si usted y yo nos entregamos a Dios con plenitud, nos esforzamos por ser santos, Dios es fiel y no dejará que ninguno de los nuestros se pierda. Eso es promesa de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? No está correteándolo día y noche para ver si va a la iglesia. Muchas veces lo que tenemos que luchar por nuestra santificación. Y Dios es fiel. Mucha gente dice, oye, pero yo estoy preocupado por la salvación de mi esposo, de mis hijos, mi papá, mi mamá, ¿qué será de ellos? Ocúpese de su santificación. Ocúpese de ser santo. Y Dios es fiel y no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Entonces, así nosotros también. Si nosotros permitimos que Dios actúe en nuestra vida y nos transforme, entonces vamos a ser un faro para que todos los que estén alrededor nuestro puedan tener luz y puedan alcanzar la salvación. Es ahí la lucha. Pero no se trata simplemente de lamentarnos por todas estas cuestiones que están pasando a nuestro alrededor y de gente que se puede estar perdiendo por todas estas ideologías. Es el momento de que tomemos una decisión, ya no solo por nosotros. Por eso San Pablo decía con toda claridad en una palabra misteriosa: ahora me alegro de los sufrimientos que padezco y completo en mi carne lo que le faltó a la pasión de Cristo en bien de su iglesia. Esa palabra misteriosa es lo que nos permite a nosotros saber de que en la medida que nosotros luchemos contra nuestro pecado, contra nuestra indolencia, contra nuestra falta de amor, contra nuestra falta de entrega a Dios, la medida que nosotros estemos permanentemente luchando, confesándonos, comulgando, orando, luchando por ser cada vez mejores, nosotros estamos ganando la batalla por las almas. Y estamos en nuestro cuerpo completando lo que falta por la salvación de los nuestros y de todos los que están a nuestro alrededor. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a decir: siervo bueno y fiel, hiciste lo que tenías que hacer. Gracias a ti, yo pude salvar a todas estas personas. Entonces, esa es nuestra misión. Ese es lo que la iglesia nos llama. Y esa es la batalla que tenemos que hacer por todas estas personas, que todas estas situaciones lo alejan de Dios. Bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un verdadero privilegio estar con todos ustedes aquí en esta comunidad de hermanos en
el programa El Tesoro Escondido. No nos desanimemos. El Señor, a lo largo de la historia de la salvación, siempre ha dejado un resto. Siempre ha dejado un resto. Nunca en la historia de salvación ha sido la gran mayoría de los creyentes. Siempre es un pequeño resto que Dios usa para salvar a la gran masa. Por eso Jesucristo hablaba de fermento, por eso Jesucristo hablaba de la semilla mostaza. Entonces, los pocos que podamos estar, que muchos de nosotros, empezando por mí, somos indignos, estamos lo que tenemos que esforzarnos por luchar para hacer el buen fermento que lleve a la salvación a todos nuestros hermanos. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. No tenemos que la oscuridad del mundo nos asuste. Tengamos fe en Dios, que Dios tiene todo bajo control. Lo único que necesita de nosotros es nuestra santificación. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros y nos vemos, si Dios permite, el próximo miércoles a esta misma hora en otro programa más del Tesoro Escondido. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.